Ahora sí. Primeramente, el contenido del curso lo tienen disponible. Si han podido ingresar al Classroom, han podido encontrar un syllabus en el tablero. Ahí está el resumen de todo lo que vamos a ver en este curso. E inclusive está la evaluación, los requerimientos, bibliografía y demás cosas que lo pueden ir revisando al terminar el curso o el fin de semana también. Y aquí les dejo los puntos claves que vamos a ver, ¿no? Igualmente estaba publicado en las redes sociales todo el contenido. Vamos a tratar de abordar netamente los fundamentos de inteligencia artificial y machine learning porque es necesario. Tenemos que saber la parte teórica antes de llevar a la práctica, ¿no? Entonces vamos a ver en esta primera sesión netamente pura teoría, ¿ok? Eso ya les adelanto. Vamos a ver mucha teoría el día de hoy. Y ya desde mañana vamos a ver un poco más de práctica con los modelos respectivos que podemos ver en la pantalla, ¿ok? Entonces ahí tienen el contenido del curso que vamos a abordar en esta ocasión. Detalles del curso, en este caso la duración ya les mencioné, que va a ser 7 días, empezando el día de hoy y terminando el 3 de noviembre. Se está tomando en cuenta pasar los lunes, miércoles, viernes y sábado, esto por disponibilidad mía, ya que tengo un problemita entre martes y jueves. Igualmente estoy con materia y con cursos igualmente. Entonces, ahí pueden ver en el calendario qué días vamos a pasar, ¿no? Empezamos hoy día viernes, terminamos el lunes 3. ¿Listo? Esto igualmente lo van a tener, creo que lo voy a publicar en el tablero, por si acaso, esta primera parte, para que lo tengan ahí visible y sepan cuándo pasamos clase y cuándo no. Muy bien. Las clases van a ser netamente interactivas. Voy a querer de que ustedes me respondan algunas preguntas que yo les vaya a hacer, ¿no? Algunas opiniones que tengan al respecto, tal vez algunos ejercicios les voy a ir preguntando qué puede seguir acá, qué podemos hacer acá, ¿no? Cuestión de que haya una interacción entre ustedes y mi persona para poder ir aprendiendo, ¿no? Porque recuerden, hay algunos, bueno, no se tomen tan al, al punto el facilitador es el que sabe más, ¿no? Puede pasar que en algún punto ustedes sepan más que yo, ¿no? Entonces puede ser un aprendizaje en ambos sentidos, ¿no? Entonces siempre tienen la libertad de poder de responder, de participar en el curso y tal vez algunas preguntas que yo les vaya a hacer durante el desarrollo de este. Muy bien. Entonces ahí tenemos las fechas en las cuales vamos a pasar. La evaluación pues se va a basar en esos tres aspectos, tanto la participación en clase que ya los mencioné. Les voy a dar algunas tareas, seguramente van a ser unas 3 tareas en todo este desarrollo. Y para obtener el certificado pues necesitan tener una nota respectiva, ¿no? Entonces se está abordando de que tengan una nota mínima al 60%, donde la participación vale el 30%, la asistencia al 20% y las tareas y ejercicios corresponden al 50%. ¿Ok? Tomen en cuenta esta distribución. Si alguno tiene alguna sugerencia, estamos aquí abiertos para poder tal vez manipular este punto, pero la propuesta sería esa que ven en la diapositiva. ¿Ok? No sé, aquí les hago la pregunta. ¿Están de acuerdo con esa distribución de los puntos? ¿O tal vez alguien tiene alguna sugerencia aparte? Ok, Cristian dice que sí. Ok, entonces el que tenga la sugerencia tal vez lo puede indicar ahora. Y si no, quedamos todos con esta. Muy bien. Igualmente les dejo el código de Classroom para que puedan ingresar si es que no están aún presentes. El acceso al Classroom y este Meet en el cual vamos a pasar todas las clases se encuentran en la descripción del grupo. ¿Ok? Y si no encontraran el Meet en el grupo, pues lo van a poder encontrar dentro del Classroom mismo. ¿Ok? Ese detallito. Ahora sí entremos de lleno a qué es la inteligencia artificial. ¿Ok? Es un tema, es una definición muy amplia. Hay muchos autores que lo definen de distintas maneras, pero una que puedo indicar es la que tenemos en la diapositiva. Recuerden que la IA netamente nos permite crear software increíble que puede mejorar bueno, muchas áreas de la sociedad, y esto estamos viendo, ¿no? La aplicabilidad de esta área es inmensa. Y pues eso es lo que hacemos nosotros, permitir crear herramientas, software, no tratar de volvernos dependientes, ¿no? Con el boom
ChatGPT, por ejemplo, algunos ya se han vuelto dependientes de la inteligencia artificial, pero hay que tomar en cuenta de que la inteligencia artificial es una herramienta más a la cual tenemos que adecuarnos todos, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? En pocas palabras, igualmente como dice textualmente la diapositiva, es el software que puede imitar el comportamiento y las capacidades humanas. Ok, eso, esa sería una definición a grandes rasgos de qué es la inteligencia artificial. Pero aquí también podemos hacer una analogía, por ejemplo, ¿no? Imaginen cuál ha sido el boom de la creación de la calculadora, ¿no? Seguramente han pensado que la calculadora va a reemplazar a los contadores y que la calculadora va a hacer todos los cálculos por reemplazando a los contadores, ¿no? Y demás cosas. Pero la calculadora hace, imita algunos comportamientos y capacidades humanas, ¿no? Como la capacidad de hacer cálculos, tal vez un poco más extensos, más robustos, ¿no? Que hacer simples sumas, por ejemplo, ¿no? Pero la calculadora tiene una característica que no la convierte como inteligencia artificial. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien tal vez tiene una noción de a qué me refiero? Am, Tal vez porque la calculadora es mecánica, o Ya, sea, bueno, a lo que me refiero es mm, que siempre solamente va a ser lo que, lo que está, digamos, puesto. ya. En cambio, Necesita órdenes, ¿no? sí, en cambio una IA tiene, como usted dijo, ¿no? Esa característica especial que nos hace nosotros, ser humanos, tal vez pensar, planear o, o crear nuevo conocimiento. Ujú. Sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, la calculadora, si bien tiene algunas capacidades humanas, la diferencia es de que no va a aprender por sí misma, ¿no? Necesita de órdenes para poder hacer algo esa herramienta. Entonces vean que no todo lo que tiene capacidades humanas netamente se va a convertir en inteligencia artificial, ¿no? Haciendo un pequeño análisis con esa calculadora, con ese pequeño ejemplo. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de modelar situaciones que los algoritmos van a tener esa capacidad de poder aprender y detectar comportamientos, patrones, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que necesitamos saber qué es la inteligencia artificial como tal. Pero como les dije, podemos resumirlo a imitar las capacidades humanas y el comportamiento humano. Pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque la inteligencia del ser humano, como tiene que imitar, nosotros somos muy complejos de analizar, ¿no? Tenemos las capacidades cognitivas, ¿no? Que es la forma en cómo podemos adquirir conocimientos, cómo analizamos ciertos problemas, cómo nos adaptamos a un entorno, ¿no? De evolución y todo eso. Y además esto se basa, ¿no? Tomamos decisiones en base a la experiencia. Si no tenemos experiencia, pues no sabemos cómo, bueno, no tenemos la certeza de qué va a salir bien o qué va a salir mal. Igualmente cuando aprendemos algo nuevo, ¿no? Lo que hacen los docentes es darnos la teoría y empezar a hacer la práctica y nosotros tenemos que repasar todo eso, ¿no? Capaz nos me han dado un ejercicio de cálculo y tengo que ir repasando y resolviendo ejercicios, ¿no? Va a llegar un punto en donde ya se me va a hacer un poco más sencillo y si alguien me da un nuevo ejercicio ya puedo saber qué estrategia puedo optar para poder resolver dicho ejercicio, ¿no? A veces la experiencia es muy importante y para los modelos de inteligencia artificial la experiencia es muy importante. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detalle, la experiencia es muy importante. Y ahora vamos a ver la experiencia que hacemos, a qué se hace referencia en sí. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Eh, Cuando trabajamos con inteligencia artificial, podemos dar esta palabrita de la cognición, ¿no? La cognición del ser humano, que es la facultad para poder procesar información, para poder es la forma en cómo podemos ir adquiriendo conocimiento, tener algunas opiniones subjetivas, ¿no? En base a nuestra propia percepción del mundo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a tratar de trabajar igualmente con este enfoque, ¿ok? Tenemos ahí la cognición del ser humano. Como les digo, nosotros como tal somos muy complejos de analizar, ¿no? Pero lo que queremos es de que las máquinas tengan un poco de esta capacidad que tienen los seres humanos
para desenvolverse en el mundo. Aquí podemos ver tipos de inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial como tal tiene varios tipos en los cuales se han ido englobando. Algunas son muy utópicas, son muy genéricas, que en un momento lo vamos a ver. La primera es la inteligencia artificial estrecha, ¿ok? En la cual nos encontramos actualmente nosotros. Ahí pueden ver al aprendizaje automático. A ver dónde está mi puntero. Aquí está. Ahí pueden ver que se encuentra el machine learning o aprendizaje automático. Y además en ese tipo de inteligencia pues tratamos de especializarnos en un área utilizando machine learning, ¿no? Por ejemplo, las IAs que generan imágenes, por ejemplo, DALL-E, Midjourney, tienen ese enfoque de poder solamente generar imágenes, ¿no? Solo tienen ese propósito. Por ejemplo, las inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, están más centradas en trabajar con textos, ¿no? Aunque ya tienen capacidades para poder hacer algunas otras cosas más, que eso ya se fue viendo con el avance de la inteligencia artificial, siempre tienen un enfoque, ¿no? Están en una sola área que tiene que resolver un problema. Es donde nos encontramos actualmente. Pero también tenemos otro tipo de inteligencia artificial más general, ¿no? Como dice general, en donde ya hace referencia a tener una inteligencia artificial que sea tan inteligente como un humano en todos los ámbitos. A este punto no llegamos todavía, no llegamos a este punto, pero se están apuntando los investigadores y todo el personal detrás de todo esto de las investigaciones sobre estas áreas a llegar a este punto, ¿no? De tener una computadora que sea tan inteligente como un humano, pero en todos los ámbitos, ¿no? Que sea bueno en literatura, que sea bueno, no sé, diseñando imágenes nuevas, sea bueno haciendo cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, esa es referencia a la inteligencia artificial general. Y acá es en donde tenemos a la superinteligencia artificial, que es el último tipo de inteligencia, ¿no? Esta es referencia a que tengamos una computadora o un modelo que tenga un intelecto tan elevado que pueda ser mejor al mejor cerebro, bueno, que pueda competir contra el mejor cerebro humano en cualquier campo. Entonces, estos puntos, como les digo, estos dos últimos más que nada son algo utópicos, pero están tratando de apuntar a estos hitos, ¿no? Normalmente estamos acá, en el primer grupo, estamos en la inteligencia artificial estrecha. Entonces, vean que por más de que estemos en este primer grupo, la inteligencia artificial está consiguiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, vean cómo va a ser todo si es que llegamos por lo menos a este segundo hito. Las cosas se pueden descontrolar si no hay un tipo de control, ¿no? Sobre todo esto. Entonces, ahí tenemos los tipos de inteligencia artificial que tenemos actualmente. Y es muy sabido, como les mencioné en un inicio, la inteligencia artificial está en muchos campos, pero tenemos que comprender cuál es el campo netamente de la IA. Tenemos ahí una esfera azul donde vemos a la inteligencia artificial como tal que va englobando a dos grupos más, que es el Machine Learning y dentro se encuentra el Deep Learning. ¿Okay? La IA como tal netamente indica que son programas que tienen la habilidad de poder aprender y razonar como humanos. Es una definición muy grande, ¿no? No indica cómo lo va a hacer, pero dice que tienen que existir programas, algoritmos, modelos que tengan la habilidad de aprender y razonar como los humanos. Lo que les dije, esa definición a un inicio, ¿no? Aquí es en donde ingresa el Machine Learning. ¿Ok? Con el Machine Learning nosotros vamos a saber cómo vamos a desarrollar a estos entes que puedan leer y razonar como humanos. Y aquí es en donde hacemos referencia a algoritmos. ¿Okay? Algoritmos que tienen la habilidad de aprender sin necesidad de tener una programación explícita. ¿Okay? Aquí hacemos referencia a cómo vamos a hacer este tipo de entrenamiento en base a algoritmos. Y aquí van a ver que hacemos referencia a algoritmos que han sido siempre existentes en otras áreas de la matemática aplicada. A ver, ¿qué dice el mensajito? Sí, les comento que sí, a las 8:30 más o menos ya va a estar disponible en el Classroom todo este contenido que estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, todo van a tenerlo ahí disponible. ¿Listo? Ok.
Recapitulemos. En Machine Learning utilizamos algoritmos netamente para darle esa capacidad de aprender a una computadora. Pero ¿qué hay más al fondo? Tenemos al Deep Learning, que es una área muy grande, con muchas capacidades. Aquí hacemos el cambio de los algoritmos mencionados acá arriba y utilizamos la nueva estructura que son neuronas artificiales, ¿no? Las redes neuronales. Ahí ya nos basamos de esa estructura para poder darle la capacidad a una computadora de que pueda aprender y razonar como un humano. Pero el Deep Learning está orientado a hacer tareas mucho más complejas, ¿no? Está orientado, no sé, a entender texto, está orientada a trabajar con imágenes, ¿no? Ahí trabajar, no sé, con redes neuronales convolucionales para poder entender cómo una imagen tiene bordes, tiene, no sé, bordes inferiores, superiores y demás filtros que se puede aplicar, por ejemplo. O trabajar con audio, ¿no? Con las ondas y demás. Entonces, el Deep Learning está orientado a hacer trabajos muchos más complejos como tal. Pero para entender el Deep Learning necesitamos comprender cómo funciona el Machine Learning. ¿Ok? Todo lo que vayan a aprender aquí en Machine Learning se puede replicar en Deep Learning, porque manejan el mismo enfoque. ¿Ok? Con estructuras más complejas, pero maneja el mismo enfoque. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Bueno, creo que está todo claro. Igualmente, si tienen dudas, me pueden interrumpir como les dije. ¿Ok? Esos son los campos de la inteligencia artificial. Pero aquí algo que no estamos viendo. Algo y los modelos de Machine Learning necesitan, sí o sí. ¿Alguien sabe, bueno, de los que ya tienen experiencia en esta área, saben qué falta en este punto? Tal vez pueden ahí intuir un poquito. A ver, les cuento. Tal vez que el Machine Learning está en dos partes, ¿no? Aparte del Deep Learning, el supervisado y el no supervisado, creo. Ya, O sí. es por otro lado. Sí, está dentro del Machine Learning. Sí. Eso es una buena mención que hiciste, que ahora lo vamos a ver también, ¿no? Lo de supervisar y no supervisar. Acá hace falta mencionar al petróleo que tenemos actualmente en Internet, ¿no? A la fuente necesaria que alimenta estos modelos, los que son el Big Data, los datos. Saben que sin datos los modelos no pueden entrenarse, ¿no? Sin información no podemos modelar algo. Entonces es por eso que les muestro esta otra gráfica por acá. Porque a pesar de que tenemos a la inteligencia artificial y tiene el Machine Learning y el Deep Learning, sin los datos no podemos hacer nada, ¿no? El Big Data, como bien menciona Joshua, los datos son muy importantes. Tener datos hace referencia a que tenemos experiencia para poder darle al modelo y que pueda trabajar. ¿Sí, Andrés? Inge, tengo una consulta. Sí, sí. Em, es sabido que la inteligencia artificial necesita, desde luego, de muchos datos para poder entrenar los modelos, pero creo, me parece que hay alguna diferencia entre ciertos modelos que requieren muchos datos, pero otros que van aprendiendo en el proceso. Me parece, por ejemplo, veía una aplicación que se hizo para estas máquinas que lanzaba la NASA al sistema solar para hacer exploración espacial, que obviamente estos equipos estaban equipados, ¿no? con programas de inteligencia artificial, pero no es como que para programar aquellos algoritmos se han basado en las muchas máquinas que se hicieron en el pasado para entrenar esas máquinas, ¿no? O sea, Ujú. me refiero, han tenido que lanzar esos satélites y el satélite ha tenido que ir aprendiendo en el proceso. No sé si me dejo entender, es como Sí, que sí. me parece que, o sea, sí podríamos quizás tocar ese punto, ¿no? Hay algunos modelos que requieren mucha información y otros que van aprendiendo en el proceso. Ok. Sí, no, es un buen punto que menciona Andrés.
Y hace referencia mucho al aprendizaje reforzado también, ¿no? Que igualmente lo vamos a ver un poquito más adelante en cuestión de teoría. Pero si se analiza un poquito más a detalle, para aprender algo sí o sí necesitas recabar información o para poder tomar decisiones. Si nos basamos en un ejemplo un poquito más clásico, por ejemplo los automóviles inteligentes que existen ahora, pues se basan en recolectar datos en base a sensores, ¿no? Digamos, hay algo al frente, girar izquierda o derecha, pero en hacer todo ese proceso estás recopilando información en base a los sensores. Los datos no siempre van a estar estructurados. Los datos pueden venir de diferentes fuentes. Y es eso que hace referencia el Big Data, ¿no? Y además, con lo que mencionas, lo de aprender sobre la marcha, pues ahí es donde se encuentra otro subgrupo que tenemos dentro del Machine Learning que lo vamos a ir viendo en un momentito. ¿Ok? Pero lo que sí es necesario recordar y enfatizar es de que cualquier modelo siempre necesita de información para poder empezar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para iniciar en un punto, tal vez necesitamos algo de experiencia base, ¿no? No sé, digamos, para elegir una carrera yo he tenido que informarme tal vez un poquito de qué es la carrera, tal vez en qué áreas puedo conseguir trabajo, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me sirve para poder tomar la decisión de tomar esa carrera o no, ¿no? Y eso tomándolo un ejemplo con nosotros mismos. Entonces siempre necesitamos algo de información, algo de datos para poder empezar a trabajar. En este caso los modelos de Machine Learning siempre necesitan datos, datos y datos. ¿Ok? No sé si está un poquito más claro ese punto. Igualmente lo Sí, vamos a sí, abordar. hay una diferencia. Quizás estamos tocando lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado con la pregunta que hice, o estoy confundiendo los temas. Lo que tú mencionaste era más enfocado a aprendizaje reforzado, que es el otro grupo del supervisado y no supervisado. Pero como les digo, en ambos necesitamos información, datos, algo que nos ayude a empezar a tomar decisiones. Digamos que un modelo ya está entrenado y se quiere poner a la marcha, pues en la marcha va a recibir más retroalimentación, más información y todo eso puede ayudar a que el modelo mejore en algún punto, ¿no? Entonces, siempre cada vez que tenemos modelos, van a existir más datos que pueden ayudar a perfeccionar los modelos. Eso ya lo hablo un poco más general, ¿no? Ya sea un modelo que se está aprendiendo durante el proceso, un modelo más clásico tal vez con el enfoque de supervisado o no supervisado, pero todos necesitan ese tipo de información y retroalimentación en algún punto para analizar si es que estamos yendo bien o estamos yendo mal. ¿Ok? Ese punto. A ver. ¿Está claro, Andrés? Sí, Inge, gracias, está más claro. Ok. Entonces vean el punto, ¿no? Para trabajar con inteligencia artificial, sí o sí necesitamos datos. Es importante. Y es por eso que a veces van a encontrar a la ciencia de datos como parte o subparte de la inteligencia artificial y demás cosas, ¿no? En otros libros, tal vez en algunas maestrías, diplomados y demás. Todos necesitamos datos, ¿no? Para poder trabajar. Y justamente los datos son la experiencia que necesita un modelo. Les hablé de la experiencia, ¿no? Y nosotros para tomar decisiones, los datos se van a convertir en experiencia para los modelos y que puedan igualmente tomar decisiones. Muy bien. Este tema de la inteligencia artificial tiene ya mucho tiempo, no es algo nuevo. Tal vez se acuerden del test de Turing, o de Alan Turing primeramente, ¿no? Que ha propuesto el test de Turing por 1950, que ha sido un primer acercamiento para poder tratar de confundir tal vez a una persona y adivinar, ¿no? Si quien está respondiéndole es una persona o es una máquina, ¿no? Entonces, podemos remontarnos a ese punto. Tal vez en el 56 hay un paper por ahí de una universidad que habla sobre la inteligencia artificial. Hablar un poquito ya sobre este tema, pero sus orígenes son en ese punto, ¿no? El test de Turing, ¿alguien conoce el test de Turing primeramente? ¿Alguien por acá? Tal vez ha escuchado. Es básicamente hacer una serie de preguntas en un espacio cerrado donde la persona que pregunta no sabe si en la parte de atrás es una computadora, una inteligencia artificial o una persona.
y de acuerdo a las preguntas y respuestas que hace, determina si es que es una computadora o una persona. Ujú, exactamente. Sí, hay una persona que es evaluada, ¿no? Y esta persona pues tiene que saber eh, tener la certeza de que quién está respondiendo, si es una persona o una computadora, ¿no? En eso se basa el test de Turing, como bien nos indicó en su momento el compañero. Es exactamente en lo que se basa este test de Turing. Ahí ya podemos ver de que ya se estaba tratando de confundir a las personas y ver si eran capaces de poder reconocer si estaba una computadora o una persona detrás de ese espacio, ¿no? Entonces, ahí es como podemos ver los primeros indicios de la inteligencia artificial como tal. Y ahí vamos viendo una línea histórica, ¿no? De cómo bueno, cómo han ido surgiendo los términos. El machine learning, por ejemplo, sale en los años 80 aproximadamente. Y el deep learning, que es algo tal vez más de nuestro siglo, pues aparece por el 2010 aproximadamente, ¿no? Donde ya se ven las primeras, la, el, la, la evolución del perceptrón y empezar a trabajarlo como una red neuronal y demás cosas, ¿no? Hasta este punto en donde ya hemos visto que por el 2022 ya apareció este otro grupo, ¿no? Que es la IA generativa, en donde tenemos modelos de inteligencia artificial que son capaces de poder generar contenido, ¿no? Nuevo contenido. Y esto igualmente, ¿no? Hace referencia a que hemos tenido que darle mucha información a estos modelos para que tengan esa capacidad tanto de generar texto, de generar imágenes, generar, no sé, audios, videos y demás, ¿no? Entonces, nos encontramos en este punto. Ya no es el deep learning, ¿no? Ya estamos en la inteligencia artificial generativa. Pero para entender esto, pues tenemos que ver las bases del machine learning como tal, ¿no? Ver cómo ha sido construido, cómo ha sido desarrollado un modelo X, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí, a ver, voy a leer el comentario. Es un test para comprobar si una máquina puede convencer a una persona de que es un humano. Sí, exactamente, ¿no? Ese es el test de Turing. Entonces, acá es en donde nos encontramos. La IA generativa. Ha sido un hito, ha sido un boom grande, ¿no? Como hemos visto ChatGPT, ya. Ahora todos creo que utilizamos para algún punto, ¿no? Y no solamente esa inteligencia artificial, sino otras más que han ido saliendo poco a poco con el tiempo. Y aquí podemos ver en dónde podemos aplicar inteligencia artificial, ¿no? Desde mejorar procesos, mejorar la productividad, generar contenido, tanto en texto, imágenes, videos, ¿no? Pueden ser para los creadores de contenido o una área similar. En la programación igualmente sirve de apoyo, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial. En la medicina igualmente, hacer modelos para predicción de enfermedades, ¿no? Tiene ese tipo de implementación y demás áreas que podemos ver en la diapositiva, ¿no? En la parte de atención al usuario, ¿no? Trabajar con chatbots. Ahora ya se puede hacer con los modelos que tenemos actualmente. Antes era un poco más artesanal hacer todo esto. Hacer prevenciones de fraude. Podemos tener un modelo de machine learning que pueda, no sé, prevenirnos a nosotros como bancos si ese cliente puede ser eh, un cliente que no nos vaya a pagar un préstamo, por ejemplo, ¿no? En base a un historial y demás cosas. Entonces, ahí pueden ver las aplicaciones que tenemos de la inteligencia artificial. Y con eso habríamos concluido esa parte, ¿no? Y si bien se menciona en el título, ¿no? De que vamos a utilizar Python y vamos a recurrir a esa herramienta para poder llevar a cabo todo el curso, necesitamos herramientas externas que nos permitan trabajar con esta área. Si bien Python tiene el fuerte de trabajar tanto con ciencia de datos e inteligencia artificial, necesita de herramientas externas, ¿no? Y aquí solamente voy a hacer una muestra rápida de todo lo que vamos a necesitar y para que ustedes sean conscientes de en qué área se va a aplicar tal herramienta. Ok, acá la primera pues tenemos que recordar que Python es la herramienta más fácil de usar en cuestión de curva de aprendizaje, ¿no? Es la más fácil de aprender y además es el más utilizado en Machine Learning, ¿no? Con lo que les mencioné hace un momentito. Me adelanté un poco. Ok, entonces Python es nuestra principal herramienta
Y una de las librerías que va a apoyar a Python es justamente Pandas. Pandas es una librería que se centra en poder trabajar con grandes cantidades de información, ¿no? En este caso sería información estructurada, información en tablas, ¿no? ¿Ok? Información estructurada, información que vengan en tablas. Con Pandas podemos escribir o leer estos archivos, podemos explorar estos datos. Imaginen que tenemos 20.000 registros, no sé, de algún análisis. Y tenemos que ver de alguna forma qué contenido tenemos de esos 20.000 registros, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos explorar datos con Pandas, podemos hacer un ordenamiento de datos, podemos visualizar datos y demás con Pandas, podemos hacer una limpieza, que creo que está en la siguiente diapositiva. Acá lo tenemos, podemos hacer una limpieza de la información. Los datos son muy importantes, ¿ok? Entonces Pandas nos permite hacer una limpieza de estos datos para que estén todos uniformados, que tengan todos un orden, que no esté como haya llegado, ¿no? Puede llegar sin un orden, con todo, nada estandarizado en cuestión de información, pero con Pandas podemos darle ese orden que necesita, ¿no? Entonces creo que es lo más fuerte que tenemos en Pandas. Y aquí les voy a mostrar tal vez algunos métodos que les pueden servir. Esto, como les dije, va a estar a disposición de ustedes para que puedan pisarlo en su tiempo libre. Ahora no lo vamos a hacer, pero tenemos acá algunos métodos que sí o sí vamos a utilizar. Por ejemplo, pandas.readCSV nos permite leer un archivo CSV, que en un momentito igualmente vamos a ver aquí. Hacemos referencia al mencionar un archivo CSV para las personas que no conozcan todavía. Acá tenemos algunas funciones como info, que nos permite ver un resumen de los datos. Tenemos aquí describe, que nos va a dar la estadística descriptiva de estos datos, y demás, ¿no? Tenemos aquí muchos métodos que nos pueden ayudar a entender la información que podemos llegar a leer y analizar, ¿no? Tenemos acá muchos métodos, ¿no? Les dejo ahí para que puedan darle una revisada, y cuando estemos pasando en las siguientes clases vamos a utilizar muchas de estas para poder limpiar datos, por ejemplo, ¿no? O transformar algunas cositas. ¿Ok? Tenemos ahí muchos más. La siguiente librería que vamos a utilizar es justamente NumPy. NumPy es netamente la base de la mayoría de los paquetes que vamos a ver ahora. Pandas, por ejemplo, utiliza NumPy. NumPy o NumPy, como lo queramos indicar, trata de poder trabajar con arreglos o listas o vectores, como hayamos aprendido, pero de una forma más veloz. Si bien podemos utilizar listas, las listas nativas que tenemos en Python, estas son muy lentas cuando trabajamos con una gran cantidad de información. Y es por eso que existe NumPy, para poder darnos una estructura netamente que sea similar a una lista o un vector, y que lo haga de forma rápida. ¿Por qué lo hace rápido? Porque está hecho en C. Está programado en C netamente. Entonces, a eso se debe su velocidad en cuestión de procesos. Además de que nos permiten calcular algunos datos matemáticos, ¿no? Nos permite hacer muchas cosas a trabajar con NumPy. Generar números randómicos, tal vez no lo utilicemos ahora, pero lo pueden tener ahí como un detalle. Y demás cosas, sacar intervalos, sacar rangos de números, aplicar algunas funciones matemáticas y demás cosas, ¿no? Aquí igualmente les voy a dejar algunos métodos que tenemos con NumPy. Más que todo trabajamos con los arreglos, que nos facilitan mucho ese proceso, ¿no? Cuando tenemos mucha información, necesitamos a los arreglos como tal. Aquí tenemos a dos librerías que hacen lo mismo. Matplotlib es un poquito más antigua que Seaborn, pero ambos se centran en poder visualizar la información, o sea, generar gráficas en base a nuestros datos. Bien dicen, ¿no?, que a veces un gráfico habla mucho mejor que una tabla o una lista de datos. Es mejor mostrarlos como un gráfico, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, acá tenemos estas dos herramientas, Matplotlib y Seaborn, que con ambas vamos a poder generar varios tipos de gráficas, ¿no? Podemos tener ahí gráficos de dispersión, mapas de calor,
no sé, gráficos dispersos, las donas, ¿no? O el pastel, también como le llaman, gráficos de barras y demás. ¿Para qué? Para poder comprender cuál es el estado de mi información, entender a los datos. Y aquí vean que estoy haciendo énfasis en los datos, no estoy haciendo énfasis en los modelos, ¿no? Los datos son muy importantes para un modelo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos Matplotlib con diferentes gráficas que podemos realizar. Acá igualmente les voy a dejar código para que puedan ver cómo se generan las distintas gráficas. Ahí tenemos unos pequeños ejemplitos. Más que todo vamos a trabajar con los plots y con las gráficas dispersas, los scatter. También vamos a trabajar con gráficos de barras tal vez en algún punto. Histogramas no tanto. Tal vez en algún punto los gráficos de cajas. Estos gráficos son muy interesantes. Nos dan mucha información. ¿Alguien sabe que aquí... bueno, ¿alguien ha visto alguna vez ese tipo de gráficas? Estas de acá. Por ejemplo, esas gráficas nos muestran inclusive datos atípicos, ¿no? Entonces, son muy interesantes de poder ver. Imaginen que si tenemos datos de trabajadores, por ejemplo, en donde tenemos su edad y el sueldo, va a ser muy raro ver a un joven de 18 años que gane, no sé, 20.000 bolivianos, ¿no? Sería como un dato atípico, ¿no? Normalmente las personas que tienen un poco más de experiencia pueden llegar a tener un sueldo elevado, ¿no? Por la experiencia prácticamente. Pero ahí puede ser que podamos ver un dato atípico, ¿no? Esos tipos de gráficas nos permiten encontrar esos datos, ¿ok? Esos detalles. Entonces sí se puede llegar a aplicar este tipo de gráficas para poder comprender cómo es, si nuestros datos tienen ese enfoque de tener datos atípicos, datos que tal vez hayan sido llenados por error, puede pasar, ¿no? Algún error de dedo y lo ha convertido en un dato atípico y demás, ¿no? Ahí podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y demás cosas que podemos graficar, ¿no? Aquí podemos graficar una imagen netamente y así trabajarlo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder trabajar con gráficas. Aquí igualmente les dejo todo. Igualmente tenemos a Seaborn para que puedan hacer ese tipo de trabajo. Como les dije, Seaborn y Matplotlib se centran en generar gráficas como tal. Acá tenemos a Scikit-learn. Scikit-learn lo que va a permitirnos es trabajar netamente con los modelos de Machine Learning. ¿Ok? En esta siguiente diapositiva podemos ver el resumen que podemos tener al trabajar con Scikit-learn. En Scikit-learn podemos trabajar o usar modelos para realizar clasificación, regresión, clustering. Estos ya son netamente en la parte de Machine Learning. Podemos hacer reducción de dimensiones, podemos hacer preprocesamiento inclusive, pero lo más fuerte es trabajar con los modelos de aquí arriba, ¿no? Clasificación, regresión y clustering. Y tal vez un poquito más en reducción de dimensionalidad, que luego vamos a ir viendo poco a poco. Esto va a ser casi la última clase que vamos a ver esta parte. Pero todo vamos a hacer uso de Scikit-learn. Ahí se encuentran todos los modelos. ¿Ok? Entonces es muy importante conocer a Scikit-learn. Y algunas herramientas adicionales que vamos a necesitar para este punto. Por ejemplo, tenemos Google Colaboratory, que nos va a ayudar a poder trabajar con código Python, pero en la nube. Ya no... Bueno, si bien podemos tener nuestro propio ambiente en nuestra computadora local, podemos demorar mucho en instalar Python, instalar algunas dependencias y demás. Se puede. Lo que queremos ahora es facilitar el curso, entonces nuestra herramienta va a ser Google Colab para poder trabajar. Google Colab trabaja con notebooks. Son cuadernos de anotaciones. En esos cuadernos podemos poner texto, podemos poner código en diferentes secciones. Es como un cuaderno que vamos a tener en la nube. Ahí podemos documentar los pasos que estamos haciendo y demás, ¿no? Entonces Colab va a ser sí o sí una herramienta clave para nosotros. ¿Ok? Lo bueno es que se encuentra en la web, es gratuito por ahora. Esperemos que lo siga siendo por mucho tiempo más. Y además, si ustedes van a poder, bueno, si ustedes quieren ingresar a la parte de Deep Learning y trabajar con imágenes, por ejemplo,
En Google Colab podemos acceder a una GPU gratuita, ¿no? Una, una tarjeta gráfica externa para poder hacer esos procesos un poco más complejos, ¿no? Entonces, si en algún punto desean trabajar con imágenes y demás, Colab les puede facilitar este recurso, ¿ok? Y además nos permite hacer un trabajo en tiempo real de forma colaborativa, ¿no? Capaz tienen un equipo de trabajo que están desarrollando un modelo, ustedes pueden compartir este cuaderno y todos pueden trabajar dentro del mismo, ¿no? Además de que tenemos la conexión directamente con Google Drive. Entonces, igualmente aquí les voy a dejar donde deben ingresar para empezar a trabajar. Inician sesión con su cuenta de Gmail y ya podemos empezar a trabajar y a crear cuadernos de Google Colab para poder empezar con nuestra área, nuestro trabajo, nuestra tarea, ¿no? Y demás. Y también vamos a hablar, o vamos a recoger los archivos CSV. Estos archivos son muy utilizados porque si bien almacenan registros en forma de tablas, son muy ligeros, ¿ok? Es más ligero manejar un archivo CSV que un archivo Excel, por ejemplo, ¿ok? Entonces, la mayoría de los datos con los cuales vamos a trabajar van a venir en este formato. ¿Listo? Entonces, los archivos CSV o los valores separados por comas, que viene a ser su traducción de CSV, ¿ok? Del inglés. Es como un archivo de texto simple. Lo pueden abrir con el bloc de notas, lo pueden abrir inclusive con el Visual Studio, Codes, ¿no? Con algún editor de texto lo pueden abrir, porque tiene texto simple, ¿ok? Y maneja el formato de una tabla, o sea, simula hacer una tabla, ¿ok? ¿Esto por qué lo utilizamos? Porque les dije, a veces vamos a llegar a trabajar con muchos datos. Y estos datos son necesarios para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Acá, la estructura. Cada línea del archivo representa un registro o una fila, ¿no? Como dice, mantiene el formato de una tabla. Una tabla tiene filas y columnas. Cada línea es una fila o registro. Y cada fila está separado por comas, ¿no? Imaginen que este es un CSV. Tengo nombre, coma edad, coma país, ¿no? Y los siguientes son los registros. El primero son los encabezados. La primera fila son los encabezados. Y los demás son los registros de esa tabla, tal vez, ¿no? Tenemos Ana, 28, España. Eso es un registro. Tenemos a Luis, 34, México. Eso es otro registro. Vean que siempre está separado por comas. Puede pasar que en algunos casos no esté separado por comas, sino esté separado por punto y coma, por ejemplo. Eso igual se puede trabajar netamente, ¿no? Pandas nos va a permitir hacer todo ese trabajo, ¿ok? Pero para que tengan noción, así van a venir los datos en un archivo CSV, todo separado por comas, ¿ok? Hasta este punto de las bibliotecas que vamos a ver y de las herramientas externas, ¿tienen alguna consulta, alguna duda tal vez? Con lo visto hasta ahora. Les dije que iba a ser una clase muy teórica en esta. Va a ser la única netamente teórica, porque queremos entrar con algunas bases y luego ya pasar con los modelos netamente. Inge, una pregunta. Sí. En su experiencia trabajando ya con datos reales, usa, bueno, por ejemplo, hacen un software para una empresa. Imagino que la empresa no guarda sus datos en un archivo CSV. Típicamente una empresa grande, digamos, una empresa de tamaño mediano, tamaño grande, ¿dónde almacenan sus datos? ¿En qué programa utilizan y cómo hace usted, basándose en su experiencia, para poder importar esos datos? A ver, normalmente las empresas grandes siempre tienen su infraestructura para almacenar su información, ¿no? Básicamente bases de datos netamente. Digamos, si yo quisiera hacer un modelo para una empresa de ese tipo y sus datos, seguramente lo van a tener en ese formato que les dije, en una base de datos. Nosotros técnicamente
deberíamos aprender a convertir toda esa información. No sé, digamos, si quiero ver el tema de clientes y frecuencia de ventas, por ejemplo, primeramente dominar SQL. Ahí, si vamos a ir a ese entorno, tendríamos que dominar netamente SQL, ¿no? Entonces, el detalle está en poder tratar de sacar esos datos de esa fuente donde estén almacenando su información y tenerlos en este formato por el momento. ¿Por qué los digo en este formato? Imaginen que es una empresa muy grande. Y las empresas grandes no solo tienen 20.000, 30.000 registros, tienen millones y millones. Entonces, trabajar tal vez con un Excel de esa forma es muy complejo. Complejo no en el sentido de procesar los datos, aunque igualmente puede haber ahí un problemita, ¿no? Pero en el tema de los recursos, las máquinas no están, digamos, nuestras máquinas como tal no están bien, no tienen ese enfoque de trabajar con esa cantidad de información muy grande, ¿no? Entonces, si yo tuviera que trabajar, y las empresas, como les digo, nuevamente tienen sus infraestructuras de datos ahí detrás, ya lo manejan con bases de datos, con muchos gestores de bases de datos, no lo van a tener en CSV. Sería pedirles a los encargados que nos faciliten todos esos datos, tal vez en este formato legible, ¿no? Ahí ya va a entrar nuestra labor, bueno, la labor, si somos cientistas de datos, en entender los datos, transformar los datos, cargar los datos en alguna otra plataforma, por ejemplo, no sé, Power BI, por ejemplo, y empezar a hacer la transformación de los datos, la limpieza o demás cosas, ¿no? ¿Por qué digo que necesitamos tener un formato similar a esto? Por el tema, perdón, de, de que es más sencillo en cuestión de almacenar. Es un texto netamente. Ok, entonces es un poco compleja responder esa pregunta porque los datos netamente en empresas grandes siempre están en bases de datos. Y pueden ser bases de datos no relacionales, por ejemplo, donde no tengan este formato de tablas. Si a ustedes, por ejemplo, les piden sacar un modelo para, no sé, reconocer imágenes, las imágenes no vienen en tablas, ¿no? Vienen en imagen como tal, es una información no estructurada. Entonces, pues ahí es aplicar otra forma para poder trabajar, ¿no? Esta parte de los archivos CSV lo menciono porque en este curso vamos a tratar de trabajar con este formato. Pero igualmente les voy a dar tips más adelante para poder trabajar cuando nos den datos no estructurados. Porque va a pasar. Y con los modelos que vamos a ver ahora, no vamos a poder trabajar netamente con archivos o con datos no estructurados, ¿no? Netamente necesitamos que tengan este formato de estructura de tabla. O que estén semi estructurados más o menos, que vengan en JSONs o en XML, por ejemplo. Ok. Normalmente, para hacer este inicio, nos basamos en CSV. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con repositorios de datos abiertos. Y como les digo, a veces hay registros, hay bases de datos que tienen 50.000 registros y todos se encuentran en este formato porque es más libre, más legible. Pero si ya pasamos a un tema más empresarial como tal, ahí como que va a cambiar un poquito el enfoque en la recolección inclusive de los datos, ¿no? Igualmente vamos a hablar ahora sobre el origen de los datos y demás cosas, pero de forma ideal es mejor si lo tenemos así. Ok, entonces vamos a tratar de tener el entorno ideal primeramente y luego vamos a trabajar con datos que tal vez tengan ruido. Yo no quería decir basura, pero que tengan ruido como tal, porque en un entorno más o menos real eso pasa. Se deben acordar el último censo que pasamos. Algunas personas estaban susceptibles en pasar su información, por ejemplo, ¿no? Que no les vamos a dar, no sé, nuestro cara de identidad o no les voy a dar tal información. Por ejemplo, ahí se genera un poco de ruido al analizar la información, ¿no? Si a ustedes les dan un modelo y les dicen que trabajen con esos datos del censo, por ejemplo,
Hay que saber utilizar estrategias para poder entender y que los datos nos reflejen la realidad actual del país, por ejemplo, ¿no? Eso ya va fuera de lo que es Machine Learning. ¿Ok? Por eso les digo, ciencia de datos siempre está relacionado con la parte de inteligencia artificial. Ahora no estamos hablando de modelos ni nada de eso, no de algoritmos o de entrenar y demás cosas. Pero siempre los datos son una parte que no puede faltar en esta área. Los datos son muy importantes. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, creo que más o menos sí. Sí, sí, Inge, gracias. Aquí un compañero, Hugo, decía que S3, decía, también es Ah, posible guardar también. los datos en S3 y leerlos desde Athena. No sé Oh, si podría, por Athena. favor, elaborar un poquito el compañero Hugo. Está interesante. Perdón, no, Sí, no reconozco esto. No sé a qué se refería el compañero Hugo. sí, está interesante. Bueno, no conocía S3. Si tal vez mientras explico nos puede dar un poquito de contexto, estaría excelente si aprendemos todos también. Bueno, S3 es un servicio de AWS que se encarga de básicamente guardar archivos. Entonces puedes guardar una cantidad enorme de archivos y bastante grandes. Así que hay empresas que utilizan ese lugar para guardar justamente la información que es demasiado valiosa y antigua en datos crudos. Y con Athena se puede hacer consultas SQL conectando a S3 para poder simular una base de datos. Interesante. Ya son infraestructuras netamente en la nube, ¿no? Netamente ahora las empresas ya tienen sus servicios en la nube para poder facilitar ese tipo de trabajo a las empresas, ¿no? Yo conozco el de Azure, que es Azure Data Fabric. Oh, espera, no, Factory, me equivoqué. Por ejemplo, ahí pueden cargar los datos y hacer este tipo de procesos de transformar y hacer estas cosas que vamos a ver ahora para poder tener limpio los datos y poder hacer análisis, ¿no? Ya existen plataformas así. Lo malo es que normalmente son de paga, ¿no? Ahí ya tenemos que ver esas limitantes también que tenemos. Pero normalmente una empresa grande tiene los recursos para poder solicitar licencias, pagar servicios y demás, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Interesante la forma en cómo, en este caso nos recomendó Hugo S3. Interesante, voy a averiguar un poquito más sobre eso. Ok, dejando de lado el tema de las herramientas, ahora sí veamos qué es el Machine Learning. Ya sabemos qué es inteligencia artificial, ¿no? Es la capacidad de imitar el comportamiento humano, ¿no? De darle a una máquina la capacidad de imitar el comportamiento y las capacidades humanas. Pero ahí dentro teníamos otro subgrupo, que era el Machine Learning, o aprendizaje automático, como nosotros también lo podemos traducir, o la traducción que le han dado, ¿no? El aprendizaje automático. ¿Están de acuerdo que la IA es así, como se muestra en esta imagen? De que tenemos a la IA, pero detrás tenemos esa estructura de programación, ¿no? Las condicionales. Creo que eso era un inicio cuando se hacían unos pseudo árboles de decisión, Ujú. pero Sí, después evolucionó a algo diferente. sí, les comento que hay tesis que manejan esa estructura, ¿ok? A experiencia de mi universidad. Pasó de que decían sistema inteligente y detrás eran puros chips, ¿no? Entonces, es como que, si bien tiene la estructura de un modelo que vamos a ver nosotros, no es tan explícito de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginen, si queremos trabajar con IPS, o sea, con condiciones anidadas, ¿no? Digamos, para poder decidir si una imagen es un perro o un gato, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro primer if? ¿Cuál vendría a ser? Tenemos que saber entender si es que hay alguna condición y me permite generar esa estructura y empezar a ver que si la IA se basa netamente de esta forma, ¿no? Pero, como les dije, ahora les pongo este escenario. Si manejamos esa estructura de que la IA como tal es puros ifs, puras condiciones, siguiendo este ejemplo, ¿cuál sería nuestro primer if? Si quiero clasificar a imágenes de perros y de plátanos, ¿cuál sería el primer if, según ustedes? ¿Qué preguntarían? ¿Qué condición inicial ustedes pondrían para poder distinguir a ambas imágenes? Contorno, ya puede ser el contorno.
Capaz puede ser el color que predomina en la imagen, ¿no? No hay perros amarillos, ¿no? Entonces, tampoco hay bananas blancas, capaz alguna café sí, pero no hay perros amarillos, ¿no? Puede ser un punto. Pero, ¿qué pasa si yo les pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos a un perro vestido de un plátano, de una banana. Ahí, por ejemplo, ya hemos roto un poquito lo que es la condición que hemos puesto, ¿no? A esto le puede sí o sí englobar como un plátano. En parte es cierto, pero en esencia es un perro, ¿no? Entonces, ese detalle de trabajar con estos modelos no se basa netamente en condiciones, ¿ok? No es básicamente de que yo pongo una condición y si hace esto se da algo, ¿no? Y si no se cumple será otra cosa. No, los modelos tienen que saber reconocer estos patrones. Nosotros no lo tendríamos que decir, ¿no? Haz esto y esto y esto, porque ya es una programación explícita. Y cuando vimos la parte de Machine Learning, decía de darle a los algoritmos la capacidad de aprender sin recurrir a la programación explícita. Ahí estamos rompiendo ya la regla. Sin decirle qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, el Machine Learning como tal tiene las bases de la estadística y el modelado matemático de datos. Por detrás está todo eso, ¿no? Por detrás está la estadística, está la matemática. En la matemática podemos desglosar, tal vez ahí está la parte de álgebra lineal, por ejemplo, porque trabajamos con matrices de información, de datos, en este caso, perdón. En estadística hablamos de probabilidad y de esos temas, ¿no? Que involucran netamente a la matemática. La programación igualmente es una matemática aplicada también. Entonces, sus bases se centran en esas áreas. ¿Ok? ¿Cuál es la idea fundamental del Machine Learning? Y aquí lo tenemos. La idea fundamental es de que en base a observaciones anteriores, o sea, datos anteriores, podamos predecir resultados de valores desconocidos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo predictivo para poder ver si mañana va a llover o no, mi modelo debería haber aprendido cómo es el clima cuando llueve, ¿no? De días pasados, de años pasados, ¿no? De días pasados, meses pasados, años pasados, para poder analizar cuáles eran los, ¿cómo les puedo decir? Las condiciones para que llueva, ¿no? Y si yo le digo, mire, el clima ahora es así, la humedad está así, no sé, a tal hora ha hecho más sol o demás cosas, no sé, algunas características y el modelo va a poder decirme si va a llover o no. ¿Ok? Esto lo hace en base a observaciones anteriores. Les dije la experiencia. Los modelos se van a basar en la experiencia. Nosotros nos basamos en la experiencia. ¿Ok? Nosotros también nos basamos en la experiencia. Los modelos igualmente. Y la experiencia de los modelos les dije que son los datos. ¿Ok? Entonces el Machine Learning tiene la idea fundamental de poder hacer predicciones en base a observaciones anteriores. ¿Ok? En resumen. Y además de que tiene de base a la estadística y a la matemática. ¿Ok? Entonces, en base a algoritmos matemáticos y en base a los datos, nosotros podemos generar o darles la capacidad de que pueda aprender los modelos. ¿Ok? Los datos lo pasamos a un algoritmo matemático. Este algoritmo matemático va a aprender y lo que tenemos como resultado son modelos. Este modelo ha aprendido, no sé, patrones, ha aprendido reglas y demás cosas para poder empezar a predecir resultados. ¿Ok? Entonces, recuerden que los datos son pasados a un algoritmo. Este algoritmo se va a entrenar y va a generar un modelo en base a los datos que le hemos pasado. ¿Ok? Entonces, el Machine Learning se centra en ese flujo de trabajo, que van a ver que en todos se repite esos pasos de trabajo y solamente cambia el análisis de los datos y tal vez modificar el algoritmo que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta ese detallito. A ver, acá tengo un error, ahora sí.
Y había un detallito más que estaba explícito en la burbuja del Machine Learning, que no requería de programación explícita, ¿no? Nosotros cuando hemos aprendido a programar, por ejemplo, cuando nos daban una tarea o un problema, siempre nos decían, ¿no? No sé, Pepito quiere cruzar a la otra vereda, pero no sé, nos daban ciertas condiciones, ¿no? Y lo que nosotros teníamos que hacer es, en base a estas condiciones o a las entradas que nos daban, teníamos que llegar hasta este punto, un resultado. ¿Y nosotros qué hacíamos? Empezar a programar, ¿no? Empezar a darle la solución al problema, perdón. Empezamos a programar. Por ejemplo, si nos decían, queremos que el programa permita, no sé, verificar si es un número primo, por ejemplo. Entonces acá tengo puros números de entradas y decía, el 5 es primo, por ejemplo. Entonces yo tenía que hacer el algoritmo, ¿no? Lo que está en medio, la lógica, las reglas que van a seguir para transformar esas entradas en este resultado, ¿no? Esa es la programación regular que nosotros hemos aprendido. Nos daban el problema, nos daban las entradas, nos daban el resultado que teníamos que llegar, y el reto estaba en poder programar, ¿no? Llegar desde las entradas a las salidas. Esa es la programación que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero aquí hay un pequeño cambio cuando trabajamos con el Machine Learning o el aprendizaje automático. Si bien tenemos las entradas y las salidas, lo que nosotros desconocemos es justamente lo que se encuentra ahí al medio. ¿Cómo puedo reconocer de que estas imágenes que eran de perros y plátanos era un perro o era un plátano? No tengo las reglas y la lógica explícitas para poder entender, bueno, para dar las reglas a la computadora para que pueda hacer ese tipo de distinción. No tengo las reglas, no tengo la lógica. Lo que hace el Machine Learning es, en base a los datos, empezar a utilizar lo que les dije, la matemática, la estadística, ¿no? Los algoritmos matemáticos. Imagínense que para este primer ejercicio, no sé, tengo esas entradas y tengo que todo eso me da un 5. Entonces el Machine Learning, ¿qué va a hacer? Ok, para llegar desde esta entrada a esta salida, pues puedes utilizar esta función. Ok, entonces miren, aquí me está generando una función totalmente diferente para poder llegar desde este punto hasta este punto. Y esto lo hace de forma automática. Imaginen ahora, para llegar acá desde este punto hasta este punto, va a generar otro modelo. Acá era una función de dos variables. Acá es una función, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Trigonométrica. Tenemos aquí el seno. Ok. Por ejemplo, para ese otro punto dice que vamos a utilizar derivadas parciales, ¿no? Entonces, el algoritmo, netamente, el Machine Learning se va a encargar de poder modelar matemáticamente las reglas y la lógica que necesitamos para convertir estas entradas en esta salida. ¿Ok? El Machine Learning, el aprendizaje automático, se encarga de hacer esto de forma automática. Nosotros no lo vemos de forma explícita cómo lo está haciendo. Solo le damos los datos y lo que queremos que entienda, y pasado un tiempo ya va a tener el resultado. Va a tener estas funciones de acá. Todo lo que está aquí en color lila. Todo lo va a tener. ¿Ok? Eso ya es nuestro modelo matemático estadístico, nuestro modelo de Machine Learning. Entonces tienen que tomar en cuenta que trabajar con aprendizaje automático es diferente a la programación regular. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detallito. Tomen en cuenta que ahora las reglas y la lógica va a ser desarrollada pero netamente por el algoritmo de Machine Learning que nosotros utilicemos. Y el objetivo es de convertir esto a esto a esta otra salida, y esa entrada a esta otra salida. ¿Se comprende ese punto? ¿Se entiende cómo se trabaja ahora con el Machine Learning? Ok, excelente. Si tienen dudas, no duden en activar su micrófono, recuerden. Entonces, hay 3 puntos importantes para recapitular.
Los datos. Los datos son muy importantes y siempre voy a recalcar eso. Estos datos van a ser utilizados ¿para qué? Para poder entrenar el modelo. Siempre es el punto inicial. Antes de hacer un modelo tenemos que ver si tenemos los datos, si entendemos los datos, para poder luego pasar a algún modelo que pueda entrenarse. ¿Ok? Los datos son el punto inicial y es lo más importante para cualquier proyecto de Machine Learning. ¿Ok? Y estos datos, como les mencioné hace un momento, pueden tener muchos orígenes. ¿Ok? Pueden venir de cualquier lado. Puede tener cualquier fuente de generación de estos datos. ¿Ok? Luego estos datos son pasados a un modelo. El modelo va a utilizar todos estos datos que le vamos a pasar para poder entrenarse y optimizarse. ¿Ok? Esos modelos se van a entrenar, se van a empezar a modelar, se van a empezar a moldear para poder convertir estos datos en las salidas que nosotros queremos. Y cuando ya tenemos todo el modelo entrenado, tenemos que probarlo, porque como esto se genera en base a matemática, tenemos que ver si el modelo generado responde a las necesidades que tenemos. Entonces ahí pasamos a la fase de hacer predicciones. Utilizamos el modelo que ha sido entrenado para realizar la predicción con nuevos datos. ¿Ok? Recuerde bien, con nuevos datos. De nada me sirve predecir un valor con un dato que ha sido utilizado para entrenar, ¿no? No me sirve. Es como que si yo voy a un examen y todo el momento hago suma de 1 más 1 igual a 2, 1 más 1 igual a 2. Si yo en el examen le pongo 1 más 1 igual a 2 al estudiante, me va a responder porque eso es lo que hemos aprendido durante toda la clase, hacer ese ejercicio. Si yo le pongo 3 más 2, ahí tenemos que ver si es que el modelo ha aprendido como tal. ¿Ok? Ahí ya nos debería dar un 5. Capaz ha cometido un error, nos ha dicho 4.5. Ah, ok, entonces hay que ver en dónde puede estar la posible falla. Y ahí tenemos que empezar a ver si los datos están bien o si el modelo que hemos utilizado es el correcto. Capaz podemos utilizar varios modelos más con los mismos datos y empezar a jugar, ¿no? Porque creo que es el punto de esto, ¿no? Empezar a experimentar con qué modelo nos va mejor, que si con estos datos están bien y si reduzco estos datos tal vez va mejor, o si aplico otra cosa a los datos puede mejorar. Eso ya va mucho a la experiencia y a jugar con ese tipo de, de flujo que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, hacer las predicciones y evaluar los modelos es otra parte fundamental de todo esto. Recuerden, hay algo que siempre les voy a decir. Todo modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial o como lo queramos englobar, siempre tiene su margen de error. ¿Ok? Siempre tiene el margen de equivocarse. Y equivocarse tampoco está mal, ¿no? Los modelos que tengan una predicción al 100% puede darnos una falsa ilusión de que el modelo está bien. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver igualmente, no sé si mañana, ese término. Pero si todo acierta, puede que también esté mal. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detalle. Siempre es bueno que tenga un margen de error. ¿Ok? Tampoco tan extenso, ¿no? Que falle la mitad y acierte la mitad. Eso tampoco es bueno. Pero si un valor considerable de errores está bien. ¿Por qué? Porque el modelo tiende a fallar en algunos puntos. Puede ser por datos atípicos, puede ser por muchos factores. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detallito. ¿Para qué se usa netamente el Machine Learning? Se ha visto que entra muy bien en la conducción de vehículos autónomos, ¿no? Aquí la fuente de información está en recolectar datos en base a sensores y cámaras que pueda tener el automóvil, y ahí puede tomar una decisión, ¿no? Si acelera, si va a frenar o si va a girar. También podemos ver en sistemas de recomendaciones, ¿no? Podemos ver en cómo, en base a patrones de comportamiento, no sé, de algún cliente, puedes recomendar contenido, ¿no? Esto se ve mucho cuando trabajamos o utilizamos, digamos, Netflix, o si estamos en YouTube y ponemos una música, automáticamente el sistema de recomendaciones va a decir, ah, mira, has escuchado una música triste, te recomendaré estas otras tristes más para que te empieces a amargar, ¿no? Entonces, utiliza ese tipo de enfoques
el uso del Machine Learning, ¿no? Es muy visto esta parte. Igualmente en Facebook, si se queda en una publicación tal vez con un poco más de tiempo que con otras, capaz ya les llega a mostrar más sobre ese enfoque, más sobre esa temática y demás, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no?, el uso de sistemas de recomendaciones del Machine Learning. Y también el lenguaje natural, ¿no? Conversaciones, chatbots y demás que podemos ver ahora. Ahora sí vamos a ver un punto importante. Un punto importante porque en base a esta definición que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo todo el contenido que tenemos preparado. Y son los tipos y algunos ejemplos del Machine Learning. Aquí algunos de sus compañeros ya han mencionado algunas de ellas al iniciar la sesión, pero aquí igualmente ya les muestro, ¿no? El Machine Learning se puede clasificar en estos tres grupos: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado o por refuerzo. ¿Ok? Son los tres tipos de Machine Learning que tenemos para poder trabajar. Cada uno tiene sus ventajas. ¿Ok? Comencemos por el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, como bien dice, nosotros tenemos que supervisar que el modelo esté aprendiendo como tenga que ser, como deba ser, como sea nuestro enfoque. ¿Ok? Acá tenemos un texto que nos indica, dice, contamos con un conjunto de datos, ok, tenemos que tener sí o sí datos, y estos tienen que tener características y una etiqueta correcta. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos etiqueta correcta? O label, como le ponen, o el objetivo, variable objetivo, tiene muchos sinónimos. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta de que cuando trabajamos con el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos que tener los datos y qué representa esos datos. Por ejemplo, yo tengo aquí la imagen de un perro y la etiqueta es perro, ¿no? Esta imagen es un perro. Puedo tener la otra imagen del plátano, como les dije. La imagen del plátano, y eso aquí corresponde a un plátano. Entonces la etiqueta es lo que queremos predecir, lo que queremos que aprenda el sistema, el modelo de Machine Learning. La etiqueta también ayuda a hacer la supervisión de que el modelo esté bien. Ok, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Imagínense que podemos hacer la predicción del precio de una casa, por ejemplo. Según ustedes, aquí sí quiero que participen. ¿Qué creen que puede afectar en el precio de una casa? ¿Qué afecta? Ya, la ubicación puede ser. ¿Tamaño? Ya el tamaño, ok, está bien. El tamaño, los metros cuadrados, ¿no?, que tiene la casa. La ubicación, la fachada puede ser, ¿no? Lo que ustedes me están dando son las características. Que en base a esos valores, por ejemplo, ahí tenemos el número de pisos, el espacio, la calidad de los materiales que tenga la casa, el tamaño de la casa, vamos a ver si es más cara o más barata una casa. Acá, por ejemplo, tengo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, el número de baños que puede tener una casa, el número de cuartos que puede tener una casa, el tamaño de la casa como tal en metros cuadrados, y tal vez puede tener alguna casa puede tener una piscina o no. ¿Ok? Puede ser. Si tiene una piscina, obviamente va a costar más, ¿no? Si tiene un tamaño muy grande la casa, puede ser un factor para que la casa cueste más. Si la casa tal vez tiene menos tamaño en cuestión de metros cuadrados, solo tiene un baño y 2 cuartos, pues posiblemente cueste menos, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes me han listado ahí son características para poder ver si si la casa va a costar más o menos. ¿Ok? Aquí tenemos los datos. ¿Ok? Cada fila representa los datos de una casa. ¿Ok? Y estos van a contar con su propia etiqueta, la respuesta que queremos tener. ¿Ok? En este caso es el precio de la casa. Acá tenemos la fila corresponde a los datos de la primera casa, ¿no? Dice que esta primera casa tiene 2 baños, dice que tiene 3 cuartos y tiene un tamaño de 400 metros cuadrados. Y no tiene piscina o no tiene alberca. La segunda casa tiene 3 baños, 4 cuartos, 500 metros cuadrados
y sí tiene una alberca. En análisis, posiblemente este de acá cueste más que el de arriba, ¿verdad? En base a estos datos que tenemos. Y si tenemos datos de otras dos casas más. Esto de acá son los datos, son las características que necesita el modelo. Bueno, no modelo, sino las características con las cuales nosotros podemos ver si la casa es más cara o no. Podemos ver el precio más o menos de la casa. Imaginen, ya me han dado justamente ese dato, el precio. A ver, analizaremos. La primera casa dice que cuesta $50,000. La segunda casa cuesta $65,000. Ok, miren. Acá tenemos esa relación, ¿no? Miren, esta casa tiene una piscina y obviamente el precio se va a disparar un poquito más que al respecto que con la otra casa, ¿no? ¿Qué más? La tercera casa es la que cuesta más, cuesta $80,000. Y esto seguramente se debe deber a los cuartos. Puede que tal vez tenga un cuarto de juegos, un cuarto, no sé, netamente para una sala, un living, puede ser, ¿no? El cuarto puede ser que eleve el precio. Y ahí tenemos, ¿no? El precio respectivo. Entonces las características son los detalles que le van a dar sentido al precio, ¿no? Lo que queremos predecir, digamos. Si yo quiero predecir el precio de una casa, ¿qué necesito saber? Si tiene alberca, si tiene, bueno, cuánto es el tamaño en metros cuadrados de la casa, cuántos cuartos tiene y cuántos baños tiene. En base a esas características, yo puedo predecir el precio de mi casa. Características y etiqueta. Esa etiqueta es la supervisión que nosotros necesitamos. Lo que queremos predecir, como les dije. ¿Ok? También podemos hacer predicciones de lo que queramos. Capaz yo quiero saber cuántos metros cuadrados tiene una casa en base al número de baños, al número de cuartos, a si tiene alberca o no y al precio de la casa, ¿no? Yo puedo modificar el enfoque que yo quiero. Depende a la tarea que me den. ¿Ok? Pero en este caso creo que es más lógico predecir el precio de una casa que predecir cuánto tamaño tiene una casa, ¿no? Entonces, esa es la característica del aprendizaje supervisado. Contamos con datos y el objetivo de la predicción, lo que queremos predecir. Siempre tiene esa división. Características y etiqueta. ¿Ok? ¿Se comprende este concepto, esos dos conceptos que les acabo de mencionar, chicos? ¿Se entiende? Ok. Los que no entiendan o les haya confundido, por favor me avisan, porque esta es una parte inicial y es fundamental para poder avanzar con el curso. ¿Ok? Entender bien qué son características y qué son etiquetas. ¿Vale? Las características son datos sobre algo que queremos predecir y la etiqueta es lo que realmente queremos predecir. La respuesta, el objetivo, el resultado que queremos de esta predicción. Puede tener muchos sinónimos, pero es lo que queremos predecir. ¿Ok? La etiqueta. Y el aprendizaje supervisado se basa de esas dos partes, de características y etiquetas. Y dentro del aprendizaje supervisado, ok, aquí ya les estoy haciendo referencia de esas divisiones, me olvidé avanzar en la diapositiva. En esta parte del aprendizaje supervisado se encuentran dos divisiones más, que justamente otro de sus compañeros lo mencionó igualmente casi al inicio de la clase, que el aprendizaje supervisado puede utilizarse para hacer regresión y para hacer clasificación. Son dos tareas diferentes que se puede hacer con el aprendizaje supervisado. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta tal vez? Creo que escuché un micrófono. Ok. Ok, recapitulando. Dentro del aprendizaje supervisado podemos hacer regresión y clasificación. La regresión está centrado en poder predecir un dato numérico continuo. Por ejemplo, el precio de una casa es un dato numérico continuo. Tal vez el precio de venta, bueno, las ganancias de una empresa puede ser un dato numérico continuo. ¿Ok? La temperatura de un ambiente puede ser un dato numérico continuo. ¿Ok? Entonces,
Ahí es en donde ingresa la regresión. Y tenemos dos tipos de regresiones. Tenemos una regresión simple, que solamente depende de una característica y la etiqueta correspondiente, o de una regresión múltiple, que puede tener n características y su respectiva etiqueta. ¿Ok? A eso hace referencia esa división de características y etiquetas, ¿no? La regresión simple solamente se basa en dos variables, ¿ok? Mientras que las múltiples puede tener n variables y al graficar puede ser muy complejo y demás, ¿ok? Y el otro que es más común de ver en el Machine Learning es la clasificación, ¿ok? La clasificación, ¿en qué se basa? En hacer predicciones de categorías. Por ejemplo, si una imagen es perro o gato, tenemos ahí dos opciones, dos categorías. Si un correo es spam o no, tenemos ahí dos estados, ¿no? Son dos categorías, si es spam o no es spam. Entonces, acá podemos utilizar al aprendizaje supervisado para poder hacer clasificaciones, ¿ok? Y aquí tenemos dos grupos. Puede ser una clasificación binaria como tenemos en estos dos ejemplos. Solo hay dos opciones, ¿no? Eso es diferencia de binario, ¿no? Dos opciones. Perro o gato, spam o no. O puede ser también multiclase. Pueden ser, digamos, tres o más categorías. Capaz yo quiero predecir si un cubierto es cuchara, tenedor o cuchillo, por ejemplo. Ahí ya son tres categorías. Eso ya entraría en multiclase, por ejemplo. Ambos necesitan características y etiquetas. Ambos, ¿ok? Recuerden siempre, regresión es para predecir un dato numérico continuo, ¿ok? Normalmente son números que pueden llegar desde el 1 hasta el infinito, mientras que clasificación solamente se basa en categorías, ¿no? Tiene una limitación ahí, ¿no? Son más discretos. Pueden ser, no sé, 5 categorías, pueden ser, no sé, 10 categorías, pueden ser solamente 2 categorías, pero se centra en eso. Mientras que la regresión puede tener como resultado una cantidad enorme de datos, ¿no? Un rango muy grande. ¿Se entienden estos dos tipos de aprendizaje supervisado, chicos? La regresión y la clasificación. Son dos tareas muy fundamentales que hacemos en el aprendizaje supervisado y que nosotros vamos a conocer algoritmos que nos van a permitir hacer bien una regresión o bien hacer clasificación o hacer ambos, ¿ok? Entonces, yo les voy a pedir que tal vez repasen esta parte, sí o sí, para que podamos entender muy bien qué es lo que estamos haciendo. Igualmente, como les dije, si tienen dudas, preguntas ahora o después, me lo hagan y vamos a quitar las dudas correspondientes que podamos llegar a tener. ¿Listo? Eso sería todo por la parte del aprendizaje supervisado, ¿no? Importante, necesitamos características y su objetivo de lo que queremos predecir. Y dentro tenemos a la regresión y clasificación, dos tareas dentro del aprendizaje supervisado. Ahora veamos el aprendizaje no supervisado. Como bien dice aquí no supervisado, ¿qué creen que va a omitir aquí? De las características y la etiqueta correcta. ¿Cuál de las dos creen que aquí no se necesita? La etiqueta correcta. Ok, exacto, ¿no? En el aprendizaje supervisado nosotros basta con tener datos, ¿ok? Datos no etiquetados. Basta que tengamos datos porque estos modelos están centrados en poder agrupar en base a patrones, ¿no? Va a buscar patrones para poder agruparlos y encontrar alguna relación, seguramente. ¿Ok? Acá, por ejemplo, no necesitamos la etiqueta. Tenemos datos brutos puede ser. Un ejemplo muy común tal vez puede ser, digamos que tenemos noticias, imagínense, tenemos el texto de noticias y nosotros queremos que los modelos me lo agrupen, tal vez por alguna temática. Y puede que estas noticias en general me lo agrupe tal vez en deportes, me lo agrupe, no sé, en farándula, me lo englobe, no sé, en noticias políticas, ¿no? Lo puede agrupar. Pero nosotros no le decimos cómo lo tiene que hacer, porque no tiene una etiqueta correspondiente, ¿no? Digamos, la noticia 1 no es política, no tiene esa etiqueta.
solo es noticia nada más. Entonces el aprendizaje no supervisado, perdón, va a encontrar patrones, los va a agrupar, los va a relacionar en base a los datos que tengan, ¿no? Matemática, ver si están separados o juntos y demás cosas. Para esto podemos ver el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes son dueños de una cadena, no sé, de tiendas y quieren segmentar sus clientes, ver cómo es el comportamiento de sus clientes, ¿no? Acá la pregunta, ¿podemos crear clústeres o grupos, ¿ok? Grupos de clientes con datos que pueden tener de esta empresa? La respuesta es de sí, pueden hacerlo. Imaginen acá, nuestros datos son de esta forma. Aquí vamos a crear grupos de datos y vamos a poder darle tal vez algún tipo de interpretación a esto, porque esto ya es más subjetivo, ¿ok? El interpretar los resultados. Podemos tener una gráfica de visitas a la tienda versus compras en dólares, ¿no? Y justamente tenemos estos datos. Ustedes, así a ojo de buen cubero, ¿en cuántos grupos dividirían a estos datos? En 3, ¿no? Se puede ver más o menos unas divisiones por acá, ¿no? Aquí puede ser un grupo, este puede ser otro grupo, y este de acá puede ser otro grupo, ¿no? Eso es porque nosotros tenemos esa capacidad de poder reconocer, ¿no? Pero las máquinas no. Y las máquinas tienen que aprender a reconocer esto en base a la matemática, ¿no? Si yo le doy los datos así a mi modelo no supervisado, debería darme este resultado, ¿no? De que este es un grupo, este otro es otro grupo, y este de acá es otro grupo. ¿Y qué podemos entender de esta distribución? Porque al final son clientes. Clientes solamente que está agrupado con colorcitos, pero tenemos que darle algún sentido posiblemente, ¿no? Digamos, a este grupo amarillo pueden ser clientes que visitan menos a la tienda y también compran menos, ¿no? Se encuentra aquí abajo. Son clientes que vienen poco a la tienda y tampoco compran mucho de nuestros productos, ¿no? Este grupo verde son clientes que, si bien no vienen seguido a la tienda, cada vez que lo hacen, compran mucho, ¿no? Puede ser que tal vez los clientes de este grupo vivan lejos y que tal vez una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? Cada cierto tiempo, vengan a la tienda y se compren todos los productos que tengamos, ¿no? O la mayoría. Y el grupo celeste pues puede ser de clientes que vienen seguido a la tienda y también compran en esa misma cantidad, ¿no? Compran mucho. Entonces vean que ese tipo de interpretaciones podemos darle a los datos y nosotros ya, digamos que si es nuestro negocio, darle, no sé, a algunos, no sé, a ver, alguna campaña de marketing para cada uno de los grupos, ¿no? Tal vez para los que viven, a los que compran mucho y vienen seguido, tal vez darle algunas promociones. Para los que vienen por acá a este grupo, tal vez darles algunos descuentos, ¿no? Eso ya depende mucho de la empresa que pueda llegar a solicitar esta información o la cual esté haciendo este tipo de análisis. Ok, entonces yo solamente en este punto del aprendizaje no supervisado solamente le doy datos y lo que tienen que hacer los algoritmos es generarme esta agrupación. La interpretación ya depende de nosotros, ¿no? Ya yo le di esa interpretación porque estaba viendo más o menos la gráfica que tiene, entonces entender ahí más o menos qué representa cada grupo, ¿no? Eso ya más que todo corresponde a alguien que esté trabajando en datos y entienda del negocio como tal, ¿no? Entonces, con el aprendizaje no supervisado nosotros vamos a poder agrupar datos, ¿ok? Agrupar datos en base a algún patrón que represente todo esto. Podemos pasar de tener datos así en bruto, solamente datos, y el algoritmo ¿qué va a hacer? Agruparnos, ¿no? Y listo. Esa es la finalidad de los algoritmos no supervisados. Hacer clústeres, hacer grupos. Y ya. ¿Se comprendió este punto, chicos? Del aprendizaje no supervisado. Excelente. Es así como trabajan estos algoritmos. Y vamos a ir viendo igualmente, vamos a darle algunos puntos randoms y vamos a ver cómo los va a ir agrupando y coloreando. Igualmente tengo algunos playgrounds que pueden utilizar para ver cómo hace todo esto y poder entender mucho más qué es lo que está pasando detrás, ¿no?
Ahora pasamos al último grupo del tipo de Machine Learning, que es el aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje como tal no sigue las reglas de estos dos anteriores, ¿no? No necesita características o etiquetas. ¿Ok? Este agente, bueno, primeramente, es un agente que tiene la capacidad de aprender en un ambiente, en un espacio, en donde va a ir aprendiendo en base a acciones y retroalimentación. ¿Ok? Pero igualmente, los datos están en el ambiente. Imaginen que están creando un agente que aprenda a jugar ajedrez. El agente tiene que aprender a tomar decisiones, ¿no? Mover una pieza conlleva a que cambie el estado del ambiente en donde está ahora, ¿no? Saben que el estado del tablero va a cambiar en base al movimiento de las fichas, por ejemplo, ¿no? Del peón, del caballo, del alfil, del rey, de la reina, ¿no? De la torre. Cada movimiento cambia el ambiente. Y eso es como información para el modelo y que pueda aprender a tomar mejores decisiones, ¿no? Si hace un buen movimiento, le gana puntos, por ejemplo. Y si hace un mal movimiento, pues se les reprende al modelo de otra forma. Es como aprendemos nosotros tal vez, ¿no? A la antigua. Si hacemos algo bien, nos dan premios. Si hacemos algo mal, castigo, ¿no? Entonces, ese tipo de aprendizaje por refuerzo se basa en recompensas y retroalimentación en un ambiente. ¿Ok? Recuerden que en este ejemplo cada acción cambia el ambiente, dando retroalimentación constante a estos modelos de aprendizaje por refuerzo. ¿Ok? Aquí el agente al mover una pieza pues va a cambiar el estado y ver si ha sido un buen movimiento o ha sido un mal movimiento. Entonces cada acción que haga el modelo, bueno, perdón, el agente se debe evaluar. Entonces ese tipo de aprendizaje es un poco diferente a los dos anteriores, que necesitan datos así de forma explícita, pero igualmente los datos que recaba el agente es en base al estado del ambiente y si ha sido un buen movimiento o no, si ha sido una buena acción o no la que hizo, ¿no? Entonces ahí está su fuente de información para la retroalimentación. ¿Ok? Y esos son los tipos de Machine Learning que se tiene. Y lo que vamos a ver en el curso es este resumen que tienen acá. Vamos a ver el aprendizaje automático. Vamos a trabajar con el aprendizaje supervisado, el cual les dije que necesita características y su etiqueta. Y también vamos a ver algoritmos de aprendizaje no supervisado, el cual solamente necesita datos. ¿Ven? Ya no está aquí la etiqueta, ya no está la Y. Dentro del aprendizaje automático supervisado, vamos a hacer regresión y vamos a hacer clasificación. La regresión con datos numéricos continuos, por ejemplo aquí la temperatura o aquí la venta de helados, por ejemplo. Y aquí en clasificación podemos hacer una clasificación binaria, ¿no? Que sea solamente dos estados, si alguien está bien o está mal, si tiene una enfermedad o no, o tal vez una clasificación multiclase, ¿no? Puede ser, no sé si la imagen que tenemos es de un perro, un gato, un caballo, o tal vez el nivel de nuestro estrés, si es alto, moderado o bajo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos tres opciones. Y en el aprendizaje no supervisado vamos a ver la agrupación de clusters. ¿Okay? Vamos a agrupar en base a datos. Este es un pequeño resumen que vamos a hacer nosotros en esta clase, bueno, pero en este curso. Y espero que sí se pueda comprender estas bases del aprendizaje automático y puedan ustedes ya empezar a encarar más retos respectivo a este enfoque, ¿no? Y estamos por terminar, falta el último punto. Hasta ahora, ¿tienen alguna consulta, alguna duda o algún comentario? Vamos a tratar de pasar este punto, ¿no? De tener datos que se pasen un modelo y empezar a hacer predicciones netamente. Y el último punto que tenemos que ver hoy día son los datos. Creo que si alcanzamos a ver, denme un momentito. Porque con esto tenemos toda la teoría cubierta y ya podemos pasar a la parte práctica desde mañana. A ver. Sí, los datos son la base de todo modelo. Ok, voy a tratar de abordar todo esto en 10 minutos. Y luego ya nos podemos ir. Les voy a llamar a la asistencia para hacer el control de hoy.
terminando todo esto, ¿ok? Lo que les fui recomendando y mencionando todo el momento, ¿no? Los datos. Los datos son la base de cualquier modelo, como bien indica la diapositiva. Sin los datos no podemos hacer nada. Y además, los datos tienen que ser buenos, tienen que ser de calidad. Porque miren, si le damos datos malos a un modelo, estos van a entrenar malos modelos, ¿no? Y por ende nos van a dar resultados malos, ¿no? Que le demos malos datos no quiere decir que los modelos se van a revelar y no van a querer entrenar, ¿no? Sino vamos a pasar los malos datos, se va a entrenar y vamos a tener resultados malos también, ¿no? Al contrario, si le pasamos buenos datos, ¿no? Va a crear buenos modelos y van a tener buenas predicciones. Tomen en cuenta entonces el detalle de que no solamente basta con tener datos, sino que los datos tienen que ser buenos y de calidad. ¿Ok? Aquí hay una imagen interesante, ¿no? Donde dice, si le damos datos basura a un modelo, el algoritmo de inteligencia artificial lo que nos va a hacer es crear una estupidez artificial, ¿no? Entonces, no queremos llegar a este punto. Queremos tener buenos modelos que puedan responder a las necesidades o a los problemas, bueno, dar una solución a los problemas que tengamos en mente, ¿no? Entonces, es muy importante contar con buenos datos, pero este no es un proceso sencillo. Así experiencia, yo les digo que la mayor parte de encarar un proyecto de ese tipo se consume en poder tener datos de buena calidad. Entender los datos, comprender los datos, empaparse de los datos, porque tenemos que entender, porque no basta con traer los datos, ok, lo pongo al modelo y listo, ya, no sé qué hará, pero está haciendo, ¿no? Nosotros también tenemos que comprender qué estamos entrenando, porque no todos los datos sirven, todo lo que nos vayan a dar no nos sirve, ok. Por eso es que se demora mucho en poder llegar a ese punto de tener buenos datos, que sea de calidad y que sea de una buena cantidad también, ok. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta este punto de acá. No es lo mismo tener muchos datos que tener datos de calidad, ¿no? La cantidad no es lo mismo que calidad. Tomen en cuenta ese detallito. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en cómo obtenemos los datos son de diferentes fuentes. Imaginen que podemos traer datos, no sé, de redes sociales, no sé, de un sensor. Nosotros tenemos que hacer el proceso de obtener los datos, limpiar los datos y preparar los datos para que sean de calidad. Cuestión de que los modelos de machine learning que vayamos a utilizar pues den el resultado que nosotros esperamos, ¿no? Entonces mucho vamos a hacer estos tres puntos: obtener los datos, limpiar los datos y prepararlos para luego recién llevarlos a un modelo. Y los datos, como les dije, pueden venir de diferentes fuentes, de bases de datos, pueden ser datos que se estén generando en tiempo real, por ejemplo con las redes sociales, ¿no? Como aquí tenemos igual aquí abajo. Pueden ser de otros repositorios que se tengan en algunos sitios web. Sea el origen que sea, nosotros tenemos que limpiar los datos, comprender los datos y luego limpiarlos. Pueden haber datos inconsistentes en esta recolección, como les dije. Imaginen acá, les llega estos datos. ¿Qué harían? Según ustedes. Tenemos ahí número de cuartos, dice que uno le puso 5 en literal, uno dice que tiene 6 cuartos y medio, debe estar en construcción seguramente el séptimo, uno le ha puesto que 3, ok, está bien, uno dice que no, entonces dice, ¿cuántos cuartos tiene? Dice sí, ¿no? O no, entonces, otro que no ha llenado. Nosotros tenemos que ver estrategias para poder trabajar con datos inconsistentes. Ok, miren, aquí le puso un número de baños, uno completo. Ok, no sé si hay baños incompletos. Uno le puso 3, uno 2.5, otro le puso sí. Entonces, vean que la forma de llenar esos datos no es nada diferente a lo que nos podemos topar en la realidad, ¿no? A veces no leemos bien lo que nos piden y llenamos como a veces se nos da la gana, o tal vez por flojera y no leerlo ponemos como sean los datos y puede llegarnos así.
El reto también para nosotros es de trabajar con esos datos inconsistentes y llegar a este punto. Procesar los datos y tener este formato en los datos, ¿no? Tal vez aquí se me escapó alguno, pero ahora son más consistentes. Ya tienen una estructura, ya tienen un formato, ¿no? Y con esto ya podemos empezar a trabajar y entender qué indican todos estos datos, ¿no? Acá tenemos ya el precio de la casa, tenemos acá el valor correspondiente, si tiene alberca o no, está estandarizado en 0 y 1 nada más. El número de baños son todos numéricos, al igual que el número de cuartos. Ya está todo procesado. Ya podemos empezar a hacer análisis y pasar a algún modelo posiblemente. ¿Ok? Entonces todo tiene un ciclo de vida como tal en los datos. En este caso tenemos que ver la obtención de los datos, saber de dónde estamos trayendo los datos, de qué fuentes. Luego tenemos que ver la parte de si se encuentran bien organizados o no. Y si no, hacer la limpieza de los datos, hacer el preprocesamiento de la información. Y luego ver qué características de toda esa información son relevantes para el problema. Si yo quiero saber, por ejemplo, el precio de una casa, ¿me serviría saber el dueño de la casa? Según ustedes. ¿Qué opinan? No, ¿verdad? No me, el precio de una casa no va a definirse en quién la tenga, quién sea el dueño, ¿no? Por ejemplo, el detalle, la característica del dueño de la casa estaría de más. Pero puede venir como desde el origen, ¿no? Desde la obtención de datos. Pero en un punto tenemos que empezar a delimitar cuál de esas columnas o cuál de esos campos son realmente importantes para nuestro trabajo. Tenemos que empezar a hacer un análisis crítico aquí. Ver, esto me da más información que esto sí afecta al modelo, ¿no? Y demás cosas, y tomar en cuenta todo lo que nos sirve, ¿no? A ver, que si fuera una casa de alguien famoso, quizás valdría más, ¿no? Puede ser. Pero también podemos empezar a ver qué tiene esa casa de ese famoso, porque lo debe hacer más caro en base a algunos datos que tiene, aparte del nombre, ¿no? Tal vez el número de cuartos, tal vez tiene 2 o 3 piscinas, tal vez vive en una zona exclusiva, ¿no? Entonces, ahí igualmente esos otros datos nos pueden indicar el precio de la casa, inclusive ignorando el nombre de la persona, ¿no? Imaginen, tal vez algún famoso vive aquí en mi zona, en mi cerro, y por acá las casas no son muy lujosas, ¿no? Entonces, nos puede dar un falso valor en cuestión del campo del nombre, por ejemplo, ¿no? Son detalles que tenemos que analizar, ¿no? No nos vamos a ceder, pero sí es bueno tener un poquito más de objetividad en este punto cuando hacemos ese tipo de análisis de características, ¿no? Y esto nos va a ayudar netamente en la parte estadística, ¿no? Hacer relación entre variables, ver cuáles son importantes, cuáles dependen más de otras, cuáles no afectan en nada, y en base a eso ir delimitando la importancia de ciertas características, ¿no? Y después de eso tenemos que seguir continuando, porque puede haber más limpieza, podemos tener más datos, más limpieza, empezar a analizar cuáles ya sirven, cuáles ya no, en cuestión de características y demás. Acá, por ejemplo, ¿no? Haciendo hincapié en lo que mencioné, si tenemos algunas características relevantes como el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca y aquí agregando la cercanía al transporte público, la incidencia delictiva, la cercanía a los mercados, inclusivemente puede afectar el precio de una casa, ¿no? O inclusive la antigüedad de la misma casa. Esas pueden ser relevantes, ¿no? A diferencia de quién viene a entregar, no sé, las facturas de luz a la casa, ¿no? Ese dato no nos puede servir. Entonces, estos datos irrelevantes causan problemas. Por eso les digo, datos irrelevantes causan problemas. El nombre del dueño de la casa no nos va a interesar, puede causarnos problemas, puede causarnos una desviación en cuestión del modelo, ¿no? Capaz todas las personas que comienzan, bueno, todos los nombres de los dueños de casas que comienzan con H, capaz tienen más tendencia a tener una casa más cara, ¿no? Eso sería una relación mala, algo irrelevante.
algo que no refleja la realidad. Entonces es por eso de que tenemos que tomar en cuenta que los datos irrelevantes que podemos tener en los datos nos pueden causar problemas a largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos modelos buscan patrones. Ahí se puede generar un patrón que no existe en la realidad. Entonces ahí tenemos un pequeño problemita, ¿no? En cuestión de abordar este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta que todo lo que hemos ido viendo entre características y etiquetas se viene reflejado en esta parte de los datos, ¿no? Una vez de que estén todos los datos limpios, preprocesados y listos, hacemos la separación. ¿Qué datos son las características y qué dato se convierte en mi etiqueta? ¿Qué es lo que yo quiero predecir? Y ahí indicamos, ¿no? Normalmente trabajamos con la variable X para las características y la variable Y en minúscula para la etiqueta, ¿no? Es como un estándar que se ha ido adoptando, ¿no? Entonces hacemos la separación de la etiqueta de las características y esto ya lo podemos pasar a un modelo para que se pueda entrenar. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Con cuánto porcentaje de esta información voy a usarlo para entrenar? ¿Y con cuánto porcentaje de estos datos voy a evaluar mi modelo? Porque tenemos que hacer la predicción, la evaluación de los modelos, pero también tenemos que entrenar. Es por eso que se recurre al famoso 80-20 que está mencionando Hugo, que es como igualmente un estándar que se tiene definido, pero no es una regla, ¿no? Podemos hacer esa división. Un 80% de esos datos para entrenar el modelo, para que se ajusten los datos, la estructura interna y pueda mejorar, y el 20% restante para hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque con estos datos ya tenemos un resultado y tenemos que ver cuál es el comportamiento de este modelo con datos que no conoce, ¿no? El 20% restante. Ahí vamos a ver si el modelo está respondiendo de una buena o mala manera. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle de trabajar con los datos. Es muy importante. Y recuerden, los datos son la base de todo proyecto de Machine Learning. ¿Ok? Y con esto habríamos terminado la clase de hoy. Disculpen, ha sido muy teórica. Ya desde mañana vamos a empezar con la parte práctica. Pero espero, en serio, espero que se haya podido comprender todo lo que hemos visto hasta ahora, todos los conceptos y toda la explicación correspondiente a esta primera clase, ¿no? Hemos hablado sobre inteligencia artificial, los conceptos necesarios, algunas herramientas y bibliotecas que vamos a utilizar, la parte de Machine Learning y los tipos de Machine Learning que vamos a ir viendo, y al final la importancia de los datos, porque es bueno tomar en cuenta que sin datos no podemos hacer nada. ¿Ok? Todo este contenido lo van a tener disponible ahora, ya debe estar en el Classroom. Ahí van a poder buscar todas estas diapositivas y poder repasar algo que tal vez no haya quedado claro, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, sería bueno que me lo hagan ahora, mientras yo les llamo. Bueno, como en este momento no me pasaron hasta ahora la lista de inscritos, yo espero que me lo pasen hasta mañana. Creo que algo más cómodo va a ser que me coloquen su nombre completo en el chat. Ok, por favor, el nombre completo con el cual se han registrado en el formulario. Por favor, pónganlo en la caja de comentarios del Meet. Y también les voy a pedir que si están con algún correo que no tenga su nombre completo, cambien por favor su nickname al nombre completo para poder tener sus notas al final del curso, ¿ok? Y no tener problemas con las notas y ir adivinando quién es quién. Tal vez eso sí les puedo pedir que completen su nombre completo en su cuenta de Gmail. Y así no tropezamos al final con ese detallito, ¿ok? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por estar presentes. Nos vemos el día de mañana. La grabación de esta clase igualmente va a estar disponible, yo creo que en unos 15 minutos tal vez, o 20 minutos. Todo va a estar publicado dentro del Classroom, ¿ok? Recuerden que la asistencia sí se está tomando en cuenta y la participación igualmente. Así que tengo aquí la grabación y esto me va a ayudar a ver la parte de participación como tal. ¿Ok? Eso sería todo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana a la misma hora.
y que tengan un descanso reparador. Si tienen dudas el día de mañana, igualmente al inicio de clases me pueden preguntar, o tal vez si quieren que nos reunamos un poquito antes, unos 10 minutos antes, igualmente me avisan por el grupo para conectarnos y ver algunas dudas que que puedan llegar a tener con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Nuevamente eso sería todo, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Gracias, chao, chao. Luego